Prepárate para una historia de superación y giros inesperados que demuestra que el destino siempre encuentra la manera de arreglar las cosas. En el cuento de hoy, basado en una obra de ficción, seguiremos la historia de una mujer humillada y desamparada que descubrió que su mayor debilidad era, en realidad, su mayor bendición. Una historia sobre nuevos comienzos inesperados y la fuerza de una madre que el mundo intentó destruir. Marina caminaba por la acera helada, sintiendo el peso de su pequeño bolso de mano, todo lo que le quedaba tras 4 años de un matrimonio que creía eterno. El sonido de la puerta electrónica cerrándose tras ella fue como una sentencia definitiva. Ricardo, el hombre a que amaba y por quien renunció a su carrera y sus sueños, no solo la echó de casa, sino que se aseguró de que se fuera con las manos vacías. Utilizó cada cláusula del acuerdo prenupcial y la influencia de sus costosos abogados para dejarla en la miseria. A sus 32 años, Marina se sentía como una sombra de lo que era. La mayor humillación, sin embargo, no fue económica. Lo que la martilló en la mente fueron sus últimas palabras, pronunciadas con un desdén más agudo que el viento esa noche. La llamó inútil, estéril, una mujer que ni siquiera era lo suficientemente buena para cumplir la función básica de heredar la fortuna familiar. Durante años, Ricardo la convenció de que no tener hijos era solo culpa suya, minando su autoestima hasta que ella misma comenzó a verse como un error de la naturaleza. La lluvia empezó a caer con insistencia, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Sin ningún sitio a donde ir, Marina buscó refugio en un pequeño hotel de carretera, un lugar sencillo que contrastaba marcadamente con la mansión de mármol donde había vivido hasta hacía apenas unas horas. En aquella recepción tenuemente iluminada, se dio cuenta de que necesitaba un momento de anestesia. El dolor era físico, una opresión en el pecho, música, que le impedía respirar. Fue entonces cuando decidió ir al bar del hotel para escapar del silencio ensordecedor de la habitación. Allí, entre las luces tenues y el sonido de un piano lejano, se topó con una mirada que cambiaría el curso de su historia. Gabriel, un hombre de 37 años de rasgos marcados y una aura de serenidad que Marina no reconoció, estaba sentado a unas mesas de distancia. Notó la desesperación en sus ojos, una tristeza que solo quienes lo han perdido todo pueden reconocer. Sin grandes expectativas, comenzaron a hablar. Para Marina, él era un desconocido que no la conocía como la esposa infértil de Ricardo. Y para Gabriel, era una mujer fascinante, envuelta en una profunda melancolía. Lo que comenzó como una efusión catártica se transformó en una conexión magnética. Esa noche, impulsada por una necesidad desesperada de sentirse viva y deseada por primera vez en años, Marina se dejó llevar por la intensidad del momento. Fue un encuentro único, una noche de entrega total, donde las palabras de Ricardo fueron silenciadas por el toque de Gabriel. Ella desconocía su apellido, y él desconocía su pasado. Fue un paréntesis en el tiempo. A la mañana siguiente, Marina se fue antes de que saliera el sol, dejando solo el recuerdo de un hombre que la trataba como si fuera un tesoro. Se mudó a un pequeño pueblo y usó los pocos ahorros que había ahorrado durante su matrimonio para alquilar una habitación y empezar a trabajar en una biblioteca local. La prioridad era sobrevivir día a día, lejos de las garras y humillaciones de su exmarido. Sin embargo, unas semanas después, el destino le reveló su carta más sorprendente. La fatiga constante y las náuseas matutinas que inicialmente atribuyó al estrés emocional del divorcio no desaparecieron. Cuando Marina finalmente se armó de valor para comprar una prueba de embarazo, lo hizo con manos temblorosas, riéndose de su propia locura. Después de todo, Ricardo llevaba años repitiendo que era infértil, que su cuerpo era inútil. Cuando las 2 líneas rojas aparecieron con claridad, el mundo de Marina dio vueltas. Cayó de rodillas en el suelo del pequeño baño, llorando no de tristeza, sino de una comprensión abrumadora. Ella nunca había sido el problema. Ricardo, en su arrogancia y crueldad, la había engañado, o quizás él mismo era la razón de la falta de hijos, música, pero prefirió destruir la salud mental de su esposa antes que admitir cualquier debilidad. Ahora, música llevaba una vida, fruto de esa única noche de verdadera conexión, música, con Gabriel. Marina sintió una fuerza que jamás supo que poseía. Protegería a ese niño con todo lo que tenía, incluso si tuviera que enfrentarse al mundo sola. Mientras tanto, en su mansión, Ricardo continuaba su vida de excesos, convencido de haberse librado de un lastre. Música no imaginó que ese tiempo, ese juez implacable, estaba preparando un reencuentro que jamás pudo prever. Marina pasó los meses siguientes transformando su dolor en resiliencia.
Cuidó de su salud, trabajó duro y preparó el pequeño nido para el bebé que crecía en su vientre. Cada patadita de la niña le recordaba que era plena, capaz y libre. El bebé nació una mañana de primavera. Música, un niño de ojos profundos con los rasgos llamativos de Gabriel. Marina lo llamó Lucas. Durante 2 años, vivieron en una burbuja de amor y sencillez, lejos de las noticias de la alta sociedad que tanto apreciaba Ricardo. Pero Marina sabía que tarde o temprano tendría que regresar a su pueblo natal para resolver asuntos legales relacionados con una herencia lejana de sus padres que Ricardo intentaba bloquear. Ya no tenía miedo. Ya no era la frágil mujer que había abandonado aquella mansión. Marina se bajó en la estación de autobuses de la gran metrópolis, abrazando firmemente a Lucas. El niño, ya de casi 2 años, observaba todo con vibrante curiosidad, ajeno al torbellino de emociones que consumía a su madre. Regresar a ese lugar fue como caminar sobre brasas, pero Marina ya no era la misma mujer que había huido de allí bajo la lluvia y la humillación. Su rostro, antes marcado por la palidez de la depresión, ahora mostraba el resplandor de quien había redescubierto su propio valor. Se instaló en un pequeño apartamento alquilado y al día siguiente se puso su mejor traje a medida. Algo sencillo, pero que le quedaba lujoso gracias a su nuevo porte, música, y se dirigió al centro de negocios. El objetivo era, por supuesto, confrontar a los abogados de Ricardo y liberar los bienes de su familia, que él retenía por pura malicia administrativa. El edificio de cristal y acero reflejaba el sol de la tarde, y Marina sintió un escalofrío al entrar en el ascensor. Sabía que las posibilidades de encontrarse con Ricardo eran escasas. Música, dado que solía delegar estos asuntos. Pero el destino tenía sus planes. Al llegar a la planta baja de la oficina del asesor legal, las puertas se abrieron y se encontró cara a cara con la última persona que quería ver. Ricardo estaba allí, discutiendo por celular, con la misma expresión arrogante y el mismo traje a medida que costaba más lo que Marina había ganado en un año en la biblioteca. Cuando colgó y levantó la vista, la sorpresa fue visible. Se quedó paralizado, recorriendo con la mirada el cuerpo de Marina, notando que era más hermosa, más fuerte y, lo más importante, que llevaba un hijo. El silencio que siguió fue penetrante. Música, roto solo por el alegre parloteo de Lucas mientras intentaba alcanzar un adorno en el bolso de su madre. Música. Ricardo soltó una risa seca y desdeñosa, aunque sus ojos delataban una profunda confusión. Caminó hacia ella con ese paso depredador que antes la había hecho temblar. Pero Marina permaneció inmóvil, con la barbilla en alto. Él miró al niño y luego a Marina, haciendo un comentario sarcástico sobre cómo debió haber encontrado rápidamente un benefactor para pagar sus cuentas, ya que él la había dejado sin un céntimo. Se burló de la existencia del niño, llamándola un capricho del destino, aún creyendo fervientemente la mentira que había alimentado durante 4 años, que Marina era incapaz de tener hijos. Para Ricardo, ese bebé era solo una prueba de la supuesta promiscuidad de Marina tras el divorcio, no un milagro que revelara su propia crueldad. Música, Marina, sin embargo, no le dio el gusto de darle una explicación. Se limitó a sonreír, una sonrisa enigmática que lo incomodó, y dijo que solo estaba allí para hablar con los abogados. La reunión fue tensa. Música, Ricardo, impulsado por una curiosidad morbosa y un ego herido, al ver que ella no se había marchitado sin él, insistió en participar en la audiencia de conciliación sobre los bienes. Música, no podía apartar la vista de Lucas. El chico tenía algo familiar en él, algo que no le recordaba a Marina, sino una fuerza que Ricardo no podía identificar. Durante toda la sesión, Marina mantuvo su profesionalismo, ignorando las provocaciones veladas de su exmarido. Exigió lo que le correspondía por derecho, presentando documentos que Ricardo creía haber destruido, pero que ella había conservado cuidadosamente. Al final, cuando los abogados se retiraron a redactar las condiciones, música, Ricardo se acercó a ella en el pasillo vacío, con voz grave y venenosa, preguntándole, música, quién era el padre de aquel bebé del hotel. Marina sintió que la sangre le hervía, pero respiró hondo. Lo miró fijamente a los ojos, música, y le dijo que, a diferencia de él, el padre de Lucas era un hombre de verdad. Música, alguien que supo valorar lo que había desperdiciado por incompetencia y egoísmo. El impacto de esas palabras fue como un puñetazo para Ricardo. Marina nunca lo había confrontado así. Mientras ella se alejaba con Lucas, él se quedó, sintiendo una punzada de duda por primera vez. La semilla de la incertidumbre sobre su propia virilidad, que siempre había ocultado tras sus ataques contra ella, comenzó a germinar.
Marina salió del edificio sintiendo una libertad indescriptible. Se había enfrentado al monstruo de su pasado y había salido ilesa. Sin embargo, lo que no esperaba era que, al cruzar la plaza frente al complejo de oficinas, sus ojos se encontraran de nuevo con esos iris profundos que jamás había olvidado. Gabriel estaba allí, saliendo de una cafetería, con un portafolio de proyectos arquitectónicos en la mano. El mundo pareció detenerse. El hombre de aquella noche tormentosa, Música, el padre biológico de su hijo, estaba a solo unos metros de distancia, y esta vez no había oscuridad ni desesperación que los ocultara. Gabriel se detuvo bruscamente al verla. La reconoció al instante. Marina había sido su gran amor durante los últimos 3 años. Nunca supo su nombre, pero el recuerdo de esa mujer vulnerable e intensa nunca lo abandonó. Cuando su mirada se posó en la niña en sus brazos, Gabriel sintió una conexión instintiva, una punzada en el pecho que la lógica no podía explicar. Lucas, generalmente receloso de los desconocidos, le dedicó al hombre una amplia sonrisa, extendiendo sus bracitos como si lo conociera de algún lugar ancestral. Marina sintió que el corazón se le aceleraba, temiendo que el secreto que había guardado con tanto esmero se revelara allí mismo, en plena calle, ante la atenta mirada de un hombre, músico, a que apenas conocía, pero que era parte esencial de su identidad. El destino, que hasta entonces había actuado en silencio, ahora preparaba el escenario para una confrontación entre el oscuro pasado de Marina y el incierto futuro que representaba Gabriel. Gabriel caminó hacia Marina con una expresión que mezclaba incredulidad y un atisbo de esperanza que no había visto en nadie en mucho tiempo. El movimiento a su alrededor, el ruido del tráfico y el murmullo de la gente apresurada parecían silenciados por una cúpula invisible. Cuando se detuvo frente a ella, Marina sintió el peso de Lucas en su regazo como el ancla que le impedía alejarse de su nerviosismo. Gabriel no dijo ni una palabra de inmediato. Solo miró al niño y luego a Marina, con los ojos rebosantes de silenciosa comprensión. Recordó la fecha, el tiempo transcurrido desde aquella noche en el Hotel Veira de Estrada, y al observar los rasgos de pequeño Lucas, la forma de su barbilla, la línea de sus cejas, las matemáticas del destino se cernieron sobre de forma abrumadora. «¿Eres tú?», susurró finalmente, con la voz cargada de emoción contenida. Marina, intentando mantener la compostura que había adquirido frente a Ricardo, sintió que le flaqueaban las piernas. Lo sintió levemente, incapaz de articular una frase completa. Gabriel, música, al notar su estado, no se activó. Simplemente extendió la mano y tocó suavemente el rostro de Lucas, música, quien respondió con una carcajada, apretando con fuerza el dedo del hombre. Ese toque selló algo inamovible. Se dirigieron a un café cercano, donde la tranquilidad permitió que Marina recuperara la respiración. Allí, a través de la música, descubrió que Gabriel no era solo un viajero de una noche. Era un reconocido arquitecto que estaba en la ciudad para un importante proyecto de revitalización urbana. Contó que la había buscado durante meses en ese hotel y sus alrededores, pero que se había desvanecido como un sueño al amanecer. Mientras conversaban, la conexión que habían sentido años atrás renació con mayor fuerza, ahora atenuada por la madurez y la presencia real de un hijo que los unió para siempre. Marina le abrió su corazón, relatando el traumático divorcio, las mentiras de Ricardo sobre su fertilidad y cómo Lucas se convirtió en su razón de vivir. Gabriel escuchaba todo con creciente indignación contra el hombre que la había maltratado, pero también con inmensa gratitud por haber encontrado finalmente a su familia. Le dejó claro que no pretendía ser solo una sombra en su pasado, sino un padre, música y un compañero presente. Marina, aunque cautelosa por las cicatrices que arrastraba, sintió que, por primera vez en su vida adulta, no tenía que cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Había una verdad en la voz de Gabriel que Ricardo nunca poseyó, la integridad de quien ama la música sin querer dominar. Sin embargo, la sombra de Ricardo aún se cernía sobre ellos. El exmarido, consumido por una repentina obsesión tras el encuentro en el edificio de oficinas, había contratado a un investigador privado. No podía aceptar que lo desafiaran. Y en lo más profundo de su mente enferma, la idea de que Marina pudiera haber tenido el hijo de otro hombre mientras él afirmaba que ella era el problema hirió su orgullo insoportablemente. Ricardo quería demostrar que lo había traicionado durante su matrimonio, usando esto para anular cualquier acuerdo financiero, música, y, quizás por pura venganza, intentar tomar la custodia de la niña solo para destruirla de nuevo. Observó desde lejos, a través de fotos granuladas tomadas por el investigador, a Marina y Gabriel riendo en el café.
El odio le hervía en las venas al ver que ella había encontrado a alguien que parecía ser todo lo que él nunca había sido: joven, exitoso y visiblemente enamorado. Ricardo no sabía que se adentraba en terreno peligroso. Gabriel, además de arquitecto, provenía de una familia influyente y respetada, con recursos que rivalizaban con los suyos. Cuando Ricardo intentó su primera maniobra legal para intimidar a Marina, enviando una citación judicial que cuestionaba la paternidad de Lucas con acusaciones infundadas de adulterio retroactivo, no esperaba la reacción inmediata. Con el apoyo de Gabriel, Marina decidió no seguir escondiéndose. Autorizó una prueba de ADN voluntaria, no para Ricardo, sino para establecer oficialmente la paternidad de Gabriel. El resultado sería la prueba definitiva que enterraría las mentiras de su exmarido. La tensión aumentaba cada día, transformando lo que debería haber sido un nuevo comienzo pacífico en una batalla de voluntades, donde la verdad era la única arma capaz de liberar definitivamente a Marina. En los días previos a la crucial audiencia, Marina y Gabriel estrecharon aún más su relación. Él la introdujo en su rutina, la integró en sus planes y, lo más importante, conquistó el corazón de Lucas de forma natural y profunda. Marina vio a su hijo corriendo por el parque a hombros de Gabriel y sintió que las piezas del rompecabezas de su vida finalmente encajaban. Comprendió que el dolor que soportó con Ricardo fue un invierno duro y necesario para florecer en la primavera que Gabriel trajo consigo. La fuerza que buscaba no solo provenía del amor maternal, sino del coraje para dejarse amar de nuevo. El enfrentamiento final con Ricardo estaba cerca, y estaba lista para demostrarle al hombre que intentó borrarla, música, que una mujer que resurge de las cenizas es indomable. La mañana de la audiencia final amaneció con un cielo nublado, reflejo de la gravedad de lo que estaba en juego. Marina vestía con sobria elegancia, eligiendo un tono de azul que transmitía serenidad y confianza. A su lado, Gabriel era un apoyo incondicional. No solo le brindó el apoyo legal necesario a través de sus contactos, sino que también ofrecía el apoyo emocional que Marina desconocía. Ricardo ya estaba en el juzgado. Cuando llegaron, paseaban de un lado a otro con la impaciencia de quienes creen que el dinero puede comprar cualquier veredicto. Al ver entrar a la pareja, soltó una risa sarcástica, intentando intimidar a Marina con la mirada, pero ella ni siquiera lo miró. Su prioridad era Lucas, quien ese día había quedado al cuidado de una niñera de confianza, lejos de la toxicidad de ese ambiente. En el despacho del juez, el ambiente era denso. El abogado de Ricardo comenzó con una estrategia agresiva, alegando que Marina había actuado de mala fe durante el divorcio y que el niño era fruto de una relación extramatrimonial, lo que invalidaría las cláusulas de división de bienes. Utilizó palabras duras, intentando retratar a Marina como una mujer oportunista. Marina lo escuchó todo en silencio, con las manos entrelazadas bajo la mesa. Cuando le llegó el turno de hablar, no gritó ni lloró. Con voz firme y mesurada, relató los 4 años de maltrato psicológico, las citas médicas de las que Ricardo le impidió ver los resultados y el constante lavado de cerebro sobre su supuesta infertilidad. Le entregó al juez un expediente médico que Gabriel había ayudado a recuperar. Viejos historiales médicos de Ricardo que demostraban que el problema siempre había sido suyo y que se lo había ocultado para mantener el control. La conmoción en la sala fue inmediata. Ricardo palideció. Su máscara de superioridad comenzó a resquebrajarse ante los ojos de todos. Intentó interrumpir, pero el juez ordenó silencio. Marina continuó presentando los resultados de la prueba de ADN realizada a Gabriel. El documento no solo confirmaba que Gabriel era el padre biológico de Lucas, sino que las fechas demostraban, sin lugar a dudas, que la concepción se produjo semanas después de la separación oficial y la salida de Marina de la mansión. La acusación de adulterio de Ricardo se derrumbó como un castillo de naipes. Quedó expuesto no solo como mentiroso, sino como un hombre que había usado medicinas para torturar psicológicamente a su propia esposa. La humillación que intentó infligir a Marina tuvo un efecto contraproducente, público y devastador. Gabriel entonces pidió hablar como parte interesada y padre del niño. No habló de leyes, música, sino de carácter. Declaró su compromiso con Marina y Lucas y presentó pruebas de que Ricardo había intentado sabotear la carrera de Marina en el pequeño pueblo donde vivía, enviando cartas anónimas a su lugar de trabajo. El juez, visiblemente perturbado por la conducta de Ricardo, no solo validó todos los derechos de Marina sobre la herencia familiar, sino que también impuso una orden de protección, música y una indemnización por daños morales, lo que dejaría un agujero considerable en las finanzas del empresario. Ricardo se marchó. Salió de la sala incluso antes del cierre formal, incapaz de soportar las miradas de desaprobación,
música, incluso de sus propios abogados. Lo había perdido todo: el control, la reputación y el último vínculo que le quedaba con la mujer a la que había subestimado. Al salir de la sala, el sol empezó a asomar entre las nubes. Marina se detuvo en los escalones de piedra y respiró el aire fresco con una sensación de ligereza que no había sentido en casi una década. Miró a Gabriel, quien la observaba con profunda admiración. Ya no había secretos, ya no había miedo de que el pasado volviera a atormentarla. Se había hecho justicia humana, pero la justicia de la vida era lo que más importaba. Música. Gabriel la tomó de la mano y le prometió que, a partir de ese momento, nunca más tendría que luchar sola. La llevó a cenar a un lugar tranquilo, donde podrían planear su futuro, hablando de cómo Lucas crecería rodeado de verdad y amor, lejos de las mentiras que casi destruyeron a su madre. Esa noche, Marina vio a Lucas durmiendo en su cuna. Reflexionó sobre lo irónica que es la vida. Música. El hombre que intentó quitarle todo terminó indirectamente dándole el empujón que necesitaba para encontrar su verdadera felicidad. Música. Si Ricardo no hubiera sido tan cruel echarla, tal vez nunca se habría cruzado con Gabriel aquella noche lluviosa. El divorcio, que parecía ser el fin de su vida, fue, de hecho, la puerta de entrada a su libertad. No era una inútil, como había dicho Ricardo. Era una fuente de vida y fortaleza. Con ese pensamiento, cerró los ojos, lista para el siguiente capítulo de su viaje, sabiendo que el amor que ahora la rodeaba estaba cimentado sobre la roca, no sobre las arenas movedizas de la vanidad y el poder. Los meses posteriores a la audiencia estuvieron marcados por una reconstrucción lenta pero constante. Marina decidió no solo recuperar el control de sus bienes, sino también su identidad profesional. Con el apoyo de Gabriel, quien respetó su espacio y alentó su independencia, abrió una pequeña galería de arte y una consultoría de restauración, algo que siempre le había apasionado, pero que Ricardo le había prohibido, alegando que una mujer en su posición no debía trabajar con las manos sucias. Ahora, las manos de Marina estaban llenas de color, música y vida, reflejando el estado de su alma. Lucas, el pequeño motor de su existencia, música, creció sano, siendo el eslabón final que trajo alegría a sus días. Gabriel se convirtió en una presencia constante y dulce. No intentó compensar el tiempo perdido, música, con prisas, sino con calidad, construyendo una relación con su hijo basada en la confianza y el cariño genuino. Sin embargo, el mundo de los multimillonarios es pequeño y está interconectado por eventos sociales inevitables. Marina sabía que, en algún momento, el círculo social de Gabriel y el de sus maridos se cruzarían. Ese momento llegó durante una gala benéfica para un hospital infantil, un evento que Gabriel había ayudado a organizar y que fue de suma importancia para su carrera. Marina dudó en irse, pero Gabriel la tomó de la mano y le recordó que ya no tenía nada que ocultar ni temer. Eligió un vestido de seda verde esmeralda que realzaba sus ojos y caminó por la alfombra roja con una elegancia que emanaba de su interior, no de las joyas que llevaba. Al entrar en el salón, el murmullo se apagó por un momento. Marina ya no era la sombra sumisa de Ricardo. Era la pareja de uno de los arquitectos más influyentes del país. Ricardo estaba allí, por supuesto, intentando guardar las apariencias con una nueva novia, una modelo mucho más joven que parecía incómoda a su lado. Al ver a Marina y Gabriel, música, sintió que una amargura le subía a la garganta. Intentó ignorarlos, pero la presencia de Marina era magnética. Música. Lo que más le irritaba era ver cómo Gabriel la trataba, con un respeto y una admiración que él nunca había podido ofrecerle. En un momento de debilidad y borrachera, Ricardo se acercó a Marina cerca de la terraza. Intentó una vez más usar sus tácticas de intimidación, susurrándole que tenía suerte y que el niño, música, era solo un error que había usado para salir adelante. Marina, sin embargo, solo lo miró con lástima. Se dio cuenta de que Ricardo era un hombre pequeño, encerrado en su propia burbuja dorada de soledad. La diferencia entre nosotros, Ricardo, dijo con calma, es que yo aprendí a amar la música, mientras que tú solo aprendiste a poseerla. Lucas es fruto de un momento de verdad, algo que nunca comprenderás. Le dio la espalda, dejándolo hablando solo sobre la luz de la luna. Esa fue la última vez que permitió que sus palabras le pesaran en el corazón. Gabriel apareció poco después, ofreciéndole un vaso de agua y una sonrisa reconfortante. Se quedaron allí observando la ciudad, sintiendo que el pasado finalmente había quedado enterrado. La vida de Marina estaba ahora plena. Tenía un trabajo que amaba, un hijo que era su milagro y un hombre a que consideraba su igual.
El drama que casi la consumía había dado paso a un romance maduro y profundo. La noticia de la crisis financiera de Ricardo comenzó a circular poco después. Sus arriesgadas inversiones, impulsadas por el ego y la necesidad de demostrar que seguía siendo mejor, empezaron a fracasar. Se vio envuelto en investigaciones de fraude que Marina, durante su matrimonio, ya sospechaba, pero que él siempre, canción, encubrió. El destino cobraba su precio. Mientras él se enfrentaba a los tribunales y a la pérdida de su prestigio, Marina vivía la paz de su hogar. Ella y Gabriel decidieron casarse en una ceremonia íntima, solo para amigos y familiares cercanos. En el jardín de su nueva casa, que Gabriel diseñó especialmente para ellos, había un remanso de luz y transparencia, todo lo contrario de la lúgubre mansión donde había pasado 4 años de su vida. El día de la mudanza a la nueva casa, Marina encontró una foto antigua suya, tomada poco después de divorcio, donde se le veía la mirada apagada y el rostro cansado. Se miró al espejo y vio a una mujer radiante con Lucas corriendo hacia ella y Gabriel llamándola para contemplar el atardecer. Se dio cuenta de que su mayor riqueza no eran los bienes recuperados de Ricardo, sino la capacidad de haber sobrevivido y prosperado. La historia de Marina no se trataba solo de un divorcio difícil ni de un bebé inesperado. Se trataba de descubrir que la música, incluso cuando nos lo arrebatan todo, nuestra esencia permanece intacta, esperando el momento adecuado para brillar de nuevo. El viaje apenas comenzaba, y esta vez ella sabía exactamente a dónde iba. La vida en la nueva casa era la encarnación perfecta de la paz que Marina anhelaba. Gabriel, con su agudo ojo de arquitecto, la música creaba espacios donde la luz del sol parecía impregnar cada habitación, eliminando cualquier rastro de las sombras del pasado. Lucas, ahora un niño enérgico y sonriente, corría por los amplios pasillos, llenando la casa de una alegría que Ricardo siempre había considerado un ruido innecesario. Marina sintió que las heridas de su alma finalmente habían sanado, dejando solo pequeñas cicatrices que le recordaban su propia fuerza. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir. Era dueña de su destino, gestionando con éxito su galería y participando activamente en la crianza de su hijo. Una tarde, mientras organizaba una nueva exposición de artistas locales, Marina recibió una visita inesperada en su galería. Era la madre de Ricardo, doña Beatriz, una mujer que siempre había sido fría y distante durante su matrimonio, reflejo del comportamiento arrogante de su hijo. Sin embargo, la mujer que entró en la galería parecía envejecida y desgastada. Miró a Marina con el rostro cargado de pesar. Sin su crítica habitual, Beatriz pidió hablar. Confesó que la familia estaba en ruinas y que Ricardo, en su espiral de autodestrucción, se había aislado de todos, pero que el verdadero motivo de su visita era Lucas. Había visto fotos del chico en las columnas de chismes. Por primera vez, la duda sobre el linaje familiar la asaltó. Marina lo escuchaba todo con calma. Música, no sentía odio, solo una distancia prudencial. Cuando Beatriz sugirió que Lucas podría ser el heredero. Ricardo siempre quiso salvar el apellido familiar. Marina fue categórica. Explicó que Lucas no era un trofeo ni un parche para egos heridos. Música. Era hijo de un hombre que lo amó incluso antes de saber que existía. Dejó claro que la puerta, música, de esa familia tóxica estaba cerrada para siempre. Beatriz salió de la galería en silencio, consciente de que el poder que una vez ejercieron sobre Marina se había evaporado por completo. Música. La mujer orgullosa y decidida que tenía ante ella no guardaba rencor, porque ya no poseía nada que les perteneciera. Al llegar a casa esa noche, Marina le contó a Gabriel lo sucedido. Él la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro, mientras observaban a Lucas jugar con bloques de construcción en la alfombra. Gabriel no mostró celos ni miedo. Confiaba plenamente en el vínculo que habían forjado. Le susurró que su amor era la mayor protección que Lucas podía tener. En ese momento, Marina comprendió que la verdadera venganza contra quienes nos hicieron daño no consiste en devolver el dolor, sino en ser inmensamente feliz. A pesar de todo, miró el anillo de compromiso en su mano, una pieza diseñada por Gabriel que simbolizaba el entrelazamiento de sus vidas, y sintió una profunda gratitud por el giro que la vida le había dado. Música. Los días de gloria de Ricardo habían llegado a un final público y humillante. Los periódicos anunciaron la liquidación de sus bienes para saldar deudas laborales y demandas por fraude. Música. La mansión, otrora símbolo de su poder absoluto, estaba a subasta. Marina vio la noticia y sintió una breve punzada en el pecho, no por él, sino por la mujer que había sido entre esas paredes. Cerró su portátil y decidió llevar a Lucas a tomar un helado al parque.
El mundo de Ricardo se desmoronaba, pero el suyo apenas comenzaba a florecer con colores que él jamás podría ver. Música. Tenía el esencial, amor, verdad y la certeza de que nunca más la silenciarían. Mientras caminaban por el parque, Marina notó cómo Gabriel interactuaba con Lucas, enseñándole al niño a observar los pájaros y los árboles. Música. Era una conexión de almas, algo que la sangre solo confirmaba, pero que la vida cotidiana fortalecía. Se sentía completa. El viaje de dolor, que comenzó con un divorcio cruel, la había llevado a un descubrimiento extraordinario sobre sí misma y sobre la capacidad del corazón humano para regenerarse. Sabía que, independientemente de lo que le deparara el futuro, tenía las herramientas necesarias, música, para capear cualquier tormenta. Descubrió que la felicidad no era un destino final, sino el camino que elegía recorrer cada día. Con el paso del tiempo, la noticia del declive de Ricardo se convirtió en un ruido lejano en la vida de Marina. Observó desde lejos, con un toque de melancolía, cómo se vendían los últimos bienes de su familia. Ricardo, quien una vez se sintió dueño del universo, ahora vivía en un modesto apartamento suburbano, enfrentando la soledad que él mismo había cultivado. Marina no disfrutaba de su ruina. Simplemente había alcanzado un estado de indiferencia, que fue su mayor victoria. El hombre que intentó arrebatárselo todo terminó perdiéndolo todo, pues su riqueza era de papel y orgullo, mientras que la de Marina era de carne, hueso y cariño. Gabriel, por otro lado, estaba en la cima de su carrera. Lo invitaron a diseñar un gran centro cultural en la ciudad donde vivía Marina, e insistió en que su galería fuera la principal curadora de las obras de arte que adornarían el lugar. Trabajaron juntos, combinando sus talentos y pasiones. Lucas, que ya empezaba a pronunciar sus primeras frases completas, era la mascota de la oficina y la galería. El niño había heredado la determinación de su madre y la sensibilidad de su padre. Marina se encontraba a menudo, haciendo música, observándolos a ambos y pensando en el milagro de aquella noche lluviosa. Lo que ella creía un momento de debilidad y desesperación fue, de hecho, el momento en que la vida plantó la semilla de su redención. Una tarde soleada, Gabriel llevó a Marina a una excursión sorpresa. Música. Alquiló un pequeño bote y navegaron por un tranquilo lago. En el silencio de la naturaleza, le propuso matrimonio oficialmente con una joya que él mismo había forjado con oro heredado de su familia. Dijo que quería que el mundo supiera que ella era la mujer de su vida, no porque necesitaran un papel, sino porque quería celebrar la unión que el destino había forjado de forma tan improbable. Marina aceptó con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese sí era para su futuro sin las ataduras del pasado. La recepción de la boda se celebró al aire libre, bajo un enorme árbol que simbolizaba la vida y el crecimiento. Marina caminó hacia Gabriel, de la mano de Lucas, quien portaba los anillos, con un orgullo infantil que conmovió a todos los presentes. No hubo lujos ostentosos, pero sí una sofisticación en la sencillez y la verdad de la música en cada detalle. Sus amigos de la biblioteca, los nuevos artistas de la galería y la familia de Gabriel formaron un auténtico círculo de apoyo. En ese momento, Marina sintió que el círculo se cerraba. Ya no era la exesposa de nadie. Era Marina, una mujer completa, amada y madre. Después de la boda, decidieron viajar a la costa, el mismo lugar donde todo empezó. Regresaron al hotel de carretera, ahora con nueva administración y renovado. Sentados en el mismo bar donde se conocieron, brindaron por lo inesperado. Gabriel confesó que esa noche sintió que Marina era la respuesta a preguntas que aún no se había hecho. Marina sonrió, al darse cuenta de que las palabras de Ricardo sobre su inadecuación eran el mayor error de cálculo que un hombre había cometido jamás. Era fértil, no solo en cuerpo, sino también en sueños y la capacidad de empezar de nuevo. La pareja caminaba por la arena de la playa al anochecer, con Lucas corriendo delante de ellos, intentando atrapar las suaves olas que rompían. Marina sintió una profunda paz. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero tenía la base sólida que siempre le había faltado. El drama de su divorcio, las mentiras sobre su salud y el intento de borrarla del mapa quedaron atrás, transformados en música, en una historia de fortaleza que algún día le contaría a Lucas. Miró al horizonte, donde el sol se fundía con el mar en tonos naranjas y morados, y sintió que finalmente estaba justo donde debía estar. La vida transcurrió con generosidad para Marina, Gabriel y el pequeño Lucas. La galería de arte se convirtió en un referente cultural. Pero por encima del éxito profesional, lo que Marina más valoraba era la libertad de ser quien realmente era. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie.
Su felicidad, música, era la prueba más clara de su victoria. Ricardo se convirtió en una sombra olvidada, un nombre en viejos procesos legales que ya no tenían el poder de afectar su presente. Cosechó el aislamiento que había sembrado con su arrogancia, mientras Marina recogía los frutos de una vida sembrada de verdad y valentía. Una mañana, mientras observaba a Gabriel y Lucas jugando en el jardín, Marina sintió una oleada de gratitud por cada obstáculo que había enfrentado. Si no la hubieran llevado al límite, tal vez nunca habría descubierto la fuerza monumental que llevaba dentro. La mujer, antes considerada inútil, ahora dominaba con maestría su propia historia. Aprendió que el amor verdadero no disminuye al otro, sino que lo impulsa a crecer. Música. Y así, rodeada del cariño de su nueva familia y la paz de un corazón ligero, Marina comprendió que su camino de superación había terminado. El destino, al final, puso cada pieza en su sitio, transformando el dolor de un final en el más hermoso de los comienzos. Hemos llegado al final de esta emocionante historia. Espero que hayan disfrutado siguiendo el giro en la vida de Marina y cómo encontró la felicidad que siempre mereció. Si aún no están suscritos al canal, aprovechen la oportunidad de suscribirse ahora y no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y hasta la próxima.